Muy buenos días a todos. Comenzamos ya con la presentación. En primer lugar, agradecerles su asistencia a esta jornada. Me presento, soy Pablo Gilabert, soy arquitecto y estoy trabajando en el Departamento de Desarrollo de CIPE. Y el motivo por el que hemos organizado esta jornada es presentarles el funcionamiento de la nueva plataforma que ha lanzado CIPE, cuyo nombre es BIMserver.center. El objetivo principal de esta plataforma, como habrán podido leer, es el desarrollo colaborativo en la nube de proyectos BIM. De manera que a lo largo de la próxima hora hemos organizado la presentación en tres grandes bloques. En primer lugar hablaremos de teoría, probablemente sea la parte más aburrida, pero considero que es esencial para entender el funcionamiento de esta plataforma. A continuación explicaremos el funcionamiento práctico, cómo entrar, cómo crear un usuario, cómo configurar esta plataforma y por último trabajaremos o desarrollaremos un flujo de trabajo habitual utilizando las herramientas de CIPE. Comentar también que cualquier duda que tengan nos la pueden hacer llegar a través del panel de webinar que les debe aparecer arriba a la derecha y al final de la jornada pues trataremos de dar respuesta a la mayor parte de ellas. Bien, pues espero que haya quedado claro, de manera que vamos a comenzar ya. En este caso, estamos desarrollando la segunda jornada correspondiente a las dos jornadas que hemos organizado sobre esta plataforma. Vamos a comenzar y para empezar, pues tengo preparada por aquí una guía en la que vamos a ver una serie de puntos. Hablaremos de la situación actual del BIM, pasaremos a hablar de la propuesta de CIPE, el funcionamiento de BIMserver.center y, como comentaba anteriormente, pues un flujo de trabajo. Para empezar, pues entiendo que ya todo el mundo tenemos una idea clara de qué es el BIM. Realmente se define de multitud de maneras. Hay gente que habla de una metodología de trabajo, hay gente que habla de una nueva tecnología, se habla también de la digitalización de la construcción, del desarrollo de maquetas virtuales de edificios con una gran cantidad de información y probablemente todas ellas pues, tengan razón. Desde mi punto de vista hay un concepto o una forma de definirla que es común a todas ellas y es hablar del flujo de trabajo. Para hablar de este flujo de trabajo, desde mi punto de vista también, la mejor manera es hablar de la evolución. Y para eso, aunque probablemente quede claro, pues vamos a empezar por este punto. Bueno, recordar que desde los años 80 aparecieron unas nuevas herramientas, que son las herramientas llamadas CAD, que nos facilitaron la forma de desarrollar proyectos. Pasamos de hacer planos y cálculos en parte a mano a trabajar con sistemas CAD. ¿Cuál era la forma de trabajar? ¿O cuál es la forma de trabajar? Bueno, pues cada profesional, el especialista en estructuras, en instalaciones, en diseño, podría ser el arquitecto, trabajaba en su propia línea de trabajo, desarrollando su propia documentación. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, pues que cuando llegábamos ahora existían incoherencias entre la información que había generado cada uno de esos profesionales. Esto supone pues, un incremento en el coste de desarrollo del proyecto, algo que pues, en la era de la tecnología pues, no podemos permitir. El BIM lo que trata de resolver es esta problemática, entre otras. BIM habla de trabajos colaborativos, trabajos en equipo, sobre un único modelo, algo que nos permite pues, generar toda la documentación de forma consistente, con lo cual pues, nos evitamos esa problemática de incoherencias entre el desarrollo de cada uno de los profesionales. A modo de resumen, pues BIM habla de integración frente a la descoordinación que teníamos anteriormente, pero como punto negativo existe cierta rigidez, porque tenemos que trabajar dentro de unos protocolos, tenemos que trabajar con algunas plataformas, algo que en los sistemas CAD pues no teníamos que hacer, existía mayor flexibilidad. Hoy hablaremos de un nuevo concepto que sería algo así como BIM 3.0, que trata de recuperar esa flexibilidad de trabajo. Cada profesional trabaja con una herramienta especializada,
pero en este caso todos trabajan sobre un único modelo. Para desarrollar ese trabajo, obligatoriamente generamos unas interacciones automatizadas. De este modo, pues generamos, tal y como hacíamos con BIM, toda la documentación de forma coherente. Esto, que ahora mismo es teoría, luego trataremos de ver la luz desde una perspectiva práctica. Pero vamos a avanzar. Digamos que en este último flujo de trabajo pues conseguimos esa flexibilidad que teníamos anteriormente y una integración pues gracias a la interacción de los distintos profesionales. Seguimos y vamos a hablar de la foto actual, de en qué momento nos encontramos, cuáles son las exigencias a nivel mundial dentro de lo que es BIM. Bueno, pues en este caso, hacer un recordatorio, probablemente también conozcan que esto de BIM nace en los países escandinavos, Noruega, Finlandia y en cierta medida Dinamarca, que ya desde 2007 tienen ciertas exigencias de entregar proyectos en BIM. Esto les ha permitido que a día de hoy pues, tengan prácticamente todo el parque inmobiliario desarrollado en maquetas digitales que comentábamos anteriormente, modelos 3D en formatos IFC que cualquiera es capaz de pues, consultar. Siguiendo a estos países escandinavos, pues algunos otros, como por ejemplo Singapur, Holanda, se lanzan a exigir también la entrega de documentación o la utilización de procesos BIM. En este caso, destacar el papel de Reino Unido, que desde 2016 ya exige que todos los edificios pertenecientes a obra pública se entreguen utilizando procesos BIM. Siguiendo a estos, pues podemos encontrar multitud de iniciativas a nivel mundial, desde China, Sudáfrica, Australia, Estados Unidos, Alemania, Francia, que empiezan ya a subirse al carro y exigir que para un plazo de 4 o 5 años, hablamos de 2018-2020, se exijan la entrega de esta documentación. Por hablar de un ejemplo en concreto, pues algo que nos pilla cercanos a nosotros, a CIPE, podemos hablar de España. El año pasado se organizó la Comisión BIM, que trataba pues, de normalizar la utilización del BIM en los próximos años. La hoja de ruta a nivel nacional, a nivel de España, exige o establece que en diciembre de 2018 sea obligatorio la utilización de BIM en licitaciones públicas de edificación. Y 7 meses más tarde, en julio de 2019, en infraestructuras. De manera que esos son los objetivos y por este motivo, pues, cuanto antes entremos a trabajar en esta dinámica de trabajo, mejor. Y en esa línea es en la que estamos desde CIPE, tratando de dar una respuesta a esta necesidad que en muy poquitos años pues, va a ser obligatoria. Esta sería la situación actual que hemos visto. Además, como comentábamos anteriormente, existen multitud de estandarizaciones o movimientos a nivel mundial que ya empiezan a vislumbrar que el BIM va a ser algo que está al caer. Si seguimos avanzando y estudiamos lo que es BIM desde la perspectiva de software, pues podemos encontrarnos con algunas decepciones. Claro está que la mejora desde el trabajo con sistemas CAD es bestial, pero digamos que la expectativa que la teoría de BIM exige pues, supone ciertas decepciones a la hora de empezar a trabajar con las herramientas que a día de hoy hay en el mercado. Y por resumirlo de una manera gráfica, esta sería de alguna manera esa situación. Tenemos por un lado unos software de diseño, podríamos llamarlos los Big Brothers, entre los que vemos aquí unos cuantos. Por otro lado tenemos los software de cálculo y gestión, entre los que se encuentran pues, los programas de CIPE. Y entre ellos pues, existen soluciones o sistemas de interoperabilidad como BC3, IFC, GBXML o COBI, y bases de datos como por ejemplo el generador de precios desarrollado también por CIPE. ¿Por qué no acaban de encajar estas piezas? Bueno, pues vamos a tratar de resumirlo. En primer lugar, no exige un protocolo que establezca pues, cómo organizar esa información, con lo cual cada herramienta trabaja en su propia línea y no existe pues, un nexo común, por decirlo de alguna manera.
Además de esto, existe una deficiente coordinación. Cuando modelamos un edificio en una herramienta, trabajamos con unos sistemas muy específicos, utilizamos esos sistemas de interoperabilidad para irnos a otra plataforma, pero en la mayor parte de los casos hay que hacer un esfuerzo adicional. Con lo cual la coordinación es deficiente. Algo fundamental, los límites de responsabilidad están difusos. Una persona empieza trabajando con un modelo y luego empiezan a trabajar sobre ese mismo modelo otra serie de agentes. Al final no sabemos quién ha hecho qué, quién es responsable de qué. Bueno, esto es algo que vamos a tratar de resolver y luego explicaremos cuál es la perspectiva que desde los nuevos programas de CIPE se ha llevado a cabo. Algo que hemos sufrido en los últimos años es que los modelos están incompletos de información para la simulación. Muchos de nuestros clientes trabajaban con herramientas de modelado y definían, por ejemplo, una envolvente con ciertos valores. Entre esos valores podremos hablar de un caso en concreto que puede ser la U, la transmitancia térmica. Y entendían pues, que con esa U ya podían hacerse todo tipo de cálculos. La realidad es que en el 99,9% de los modelos BIM desarrollados en modeladores no se incluye toda la información necesaria para el cálculo. Hablamos de que puede tener información de transmitancia térmica, pero no tiene información de puentes térmicos, no tiene información en muchos casos de la composición de las capas, resistencia para incendio, absorción para temas de acústica, pesos para estructura, etcétera, etcétera. Además, también la definición de espacios en muchas ocasiones es definir un único nombre. No entramos a introducir todos los datos necesarios para hacer el cálculo. ¿Qué es importante entender aquí? Que según el filtro con el que estemos trabajando, si estamos haciendo un estudio térmico, la jerarquización de los espacios va a ser distinta. Un dormitorio puede ser un espacio habitable según térmica, pero puede ser un espacio protegido según acústica, o puede ser un local con riesgo de explosión según electricidad o una zona de representación según iluminación. Al final, quien define la jerarquización o la definición de esos espacios va a ser la normativa. Y eso es algo que desde CIPE estamos desarrollando. Es decir, que el especialista, según la localización y según la normativa de utilización, haga la definición propia de esos espacios. Algo similar pasa con las instalaciones. Bien, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que en muy pocos casos al final se contempla la normativa y la generación de documentación. En multitud de proyectos BIM, o que nos dicen que son BIM, vemos pues, un modelado con una serie de planos, pero pues, en pocos casos se contempla dentro de ese flujo de trabajo BIM la justificación normativa. ¿Qué es lo que pasa? Pues que al final tenemos una serie de parches. Y esta es la situación actual. No es que sea pesimista, sino que es la realidad. De manera que, bueno, desde CIPE pues, hemos querido plantear una nueva estrategia de trabajo. Y esto es lo que vamos a mostrar ahora mismo. ¿Cuál es la hoja de ruta? Teniendo en cuenta estos 3 puntos que comentábamos, pues la situación del software, las exigencias de estrategias nacionales de cara al BIM y la evolución de los flujos de trabajo a flujos de trabajo más colaborativos, además añadiendo la lista de deseos que hemos ido recopilando en los últimos años de nuestros clientes que nos pedían, oye, quiero llegar al 100% de los proyectos con vuestra herramienta. Los programas deberían ser más ágiles y flexibles, quisiera trabajar en paralelo, responsabilidades acotadas o, por ejemplo, tener en cuenta que los modelos geométricos, los modelos geométricos son vivos, van cambiando a lo largo del proceso de diseño. Bueno, pues uniendo esos 4 ingredientes, lo que hemos hecho es plantear una nueva estrategia de trabajo donde esta vez sí, pues esas piezas acaben de encajar. Y vamos a explicar pues, cuáles son los puntos fundamentales de esa estrategia. En primer lugar, hablamos de trabajar o nos planteamos trabajar con herramientas altamente especializadas. Bueno, pues, ¿en qué consiste esto? Bueno, pues la respuesta de CIPE Ingenieros frente al planteamiento generalista de las grandes herramientas BIM es apostar por aplicaciones altamente especializadas. ¿Para qué? Pues para que el ingeniero o el arquitecto pueda tomar las decisiones de proyecto basándose en modelos de cálculo desacoplados, sin necesidad de trabajar en esa misma plataforma, pero conectada de alguna manera.
¿Esto qué nos va a permitir? Pues eso, que cada agente trabaje en su propia línea de trabajo, genere su propia documentación de la que es responsable, pero a su vez se integre de manera coordinada con el resto de profesionales. Para hacer esto, bueno, pues era necesario desarrollar una estrategia. Y en eso se basa el segundo punto, que habla de un flujo de trabajo OpenBIM. Al final, pues eso, como comentaba, se hacía necesario diseñar una estrategia que permita la resolución de las interacciones entre cada una de esas disciplinas. Estructuras con instalaciones, dentro de instalaciones, electricidad, iluminación, climatización con cálculos térmicos, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que, bueno, pues a modo de resumen podríamos hablar que este flujo BIM lo que nos permite es trabajar con formatos estándar, es decir, IFC. A partir de ahora, las herramientas de CIPE generan un fichero IFC que es posible leer desde cualquier aplicación que pueda trabajar con IFC. Recordamos que IFC es un formato estándar, que no tiene un dueño. Además es público, con lo cual pues dentro de 50 años pues también podremos seguir abriéndolo. Importante, actualización de modelos de cálculo. Como comentamos anteriormente, se trata de un proceso en el que continuamente se están haciendo modificaciones. Y esto es en lo que se basa este recorrido. Nos vamos retroalimentando en todo momento, tanto de la información geométrica del edificio, si cambia algo, pasamos, por ejemplo, de una cubierta inclinada a una cubierta plana, algo que hay que tener en cuenta pues, para la instalación eléctrica, por poner un ejemplo, y pasamos de pues, tener en cuenta todas las modificaciones al momento de lo que se está desarrollando. ¿Esto para qué es? Bueno, pues para procesar esas interacciones entre las distintas disciplinas. Bueno, esto de nuevo, como comentaba anteriormente, estamos en la parte teórica, pues puede sonarnos a chino, pero luego trataremos de aclararlo en la parte práctica. Planteando estas dos opciones, teniendo un gran número de herramientas especializadas que se focalicen en una disciplina en cuestión y un flujo de trabajo BIM que permita unificar la relación entre esas herramientas y otras ajenas, no es necesario trabajar exclusivamente con la suite de CIPE, pues se volvía necesario desarrollar una plataforma que permitiera pues, mejorar la comunicación entre los distintos agentes, además de agilizarla. Para eso pues, se ha generado o se ha desarrollado este BIM Server Center que nos permite trabajar en la nube. ¿Esto qué ventajas tiene? Pues ahora los veremos. Pero como dato principal es que una persona trabaja desde un puesto, otra desde otro, y al momento vamos a poder obtener los resultados en nuestro programa de cálculo desarrollados por nuestros colaboradores. Vamos a explicar pues, cuáles serían las características principales de esta plataforma. Y para eso entramos en el siguiente punto, BIM Server, colaboración en la nube. Bien, ¿en qué consistiría este BIM Server Center? Bueno, pues como ya hemos comentado, se trata de una plataforma abierta de colaboración en proyectos BIM. Abierta porque es de acceso gratuito, se puede apuntar cualquiera, sea usuario de CIPE o no, y nos va a permitir pues, alojar en la nube nuestros ficheros desarrollados dentro de este trabajo o proyecto BIM. Como segundo punto, bueno, pues centralizar los ficheros y permisos del proyecto. Vamos a poder alojar en nuestra carpeta de proyecto nuestros ficheros y establecer los permisos que tiene cada uno de nuestros colaboradores. Es decir, podemos decirle que un compañero tenga un rol de revisor, por decirlo de alguna manera, con lo cual solo va a poder visualizar y calcular con ese fichero, pero no va a poder modificarlo. Otro colaborador puede ser un editor, puede ser un especialista, que va a subir sus resultados del cálculo de electricidad y los va a unificar al resto del proyecto. Con lo cual vamos a poder especificar la jerarquía o qué nivel de desarrollo va a poder trabajar cada profesional. Importante, controlar los cambios. Tenemos como un libro que especifica, o un apartado donde se especifican todos los cambios que se han hecho a lo largo del proyecto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a poder saber quién está trabajando, quién ha modificado algo del proyecto, si se ha eliminado por error algún fichero, todo eso va a quedar registrado, algo que es fundamental. Importante también, pues,
como estamos trabajando en la nube, trabajamos en Internet, vamos a poder acceder y visualizar esa información desde cualquier software o dispositivo. Ya no es necesario exclusivamente trabajar con el ordenador. Comentaba anteriormente que uno de los puntos fundamentales es la colaboración en tiempo real. Es decir, si tenemos dos equipos conectados a Internet, automáticamente nos van a llegar los resultados de nuestro colaborador en tiempo real, con lo cual se agiliza el proceso de desarrollo de un proyecto. Importante también, almacenamiento seguro. Por un lado, hacemos una copia de seguridad de todos los ficheros que se suban a esta nube y por otro, encriptamos pues, todos los datos personales que pueda llegar a subir cualquiera de nuestros usuarios. De manera pues, que nos aseguramos que no existan pues, problemas de hackeo y demás. Además, como último punto, y algo también fundamental para entender una de las principales ventajas de BIM Server Center es que se encuentra integrada en el software de Cipe. A partir de ahora, a partir de la versión 2017, cuando generamos un proyecto podemos decirle que ese proyecto se encuentra en BIM Server Center, con lo cual va a leer toda la información de esa plataforma. Del mismo modo, cuando generamos los resultados vamos a poder subirlos automáticamente a esta plataforma, con lo cual, pues, trabajamos en este entorno de colaboración. Vamos a la parte más práctica, cómo instalar BIM Server Center, cómo trabajar con esta plataforma. Para eso hay que entender que hay como tres nodos. Por un lado, la web, por otro lado, el sincronizador y por otro lado, los programas de Cipe. Vamos a empezar a hablar de la web. Vamos a seguir un flujo de trabajo pues, habitual, como puede ser este caso. Para acceder a esta plataforma tenemos que entrar a la dirección bimserver.center y como vemos ya nos aparecen una serie de opciones. Si es la primera vez que entramos, creamos una cuenta, nos van a pedir los datos típicos, una cuenta de correo electrónico y una contraseña. Si ya tenemos, como es mi caso, una cuenta, iniciamos sesión. Accedemos y en este caso ya estamos dentro de lo que es la plataforma. Como vemos tenemos dos apartados. La interfaz, como vemos, es muy simple. Por un lado, proyectos y por otro lado, colaboradores. En este caso, yo tengo una serie de proyectos, concretamente 4, y además podemos fijarnos que en esta columna yo soy propietario de 2 de los proyectos y me han invitado a otros 2. En un caso tengo pues, un papel como editor y en otro como invitado. Vamos a ver un poquito con más detalle en qué consiste eso. Para esto, pues vamos a crear un nuevo proyecto. En este caso, creo un nuevo proyecto que se va a llamar, pues, por ejemplo, proyecto demo 2. Y está situado, vamos a poner en Alicante, por poner algo de descripción. Creamos un nuevo proyecto y ya nos aparece aquí la información correspondiente a este proyecto, que en este caso está vacía. ¿Qué posibilidades tenemos? Bueno, pues tenemos la posibilidad de invitar a colaboradores a participar a este proyecto. En este caso, pues entro a el apartado de invitaciones y me van a aparecer los colaboradores que tengo dados de alta en el apartado de colaboradores, que luego entraremos. En este caso, para este proyecto, voy a trabajar con 2 compañeros. Uno va a ser Marco, que además se encuentra en Italia. Le voy a dar el rol de editor y envío la invitación. Ya tenemos como que aparece como colaborador del proyecto. Y además vamos también a invitar a otro compañero que además es portugués, pero en este caso para que revise mi estructura, porque por ejemplo es especialista en estructura. En la parte inferior se especifica pues, cuál es la funcionalidad de cada uno de esos roles. Por ejemplo, en este caso, el moderador tiene permisos para prácticamente todo. Puede invitar a usuarios. Lo único que no va a poder hacer es eliminar el proyecto. El editor pues, tiene otros permisos, como añadir, modificar archivos de proyecto, mientras que el invitado pues, tiene menos, digamos, posibilidades de edición. Únicamente va a poder visualizar ese fichero y pues, hacer los cálculos dentro de su plataforma, pero no compartirlos. Invito también a mi compañero y ya somos 3 los que estamos participando. Comentaba anteriormente que bueno, pues dentro de colaboradores pues podemos
llegar, por ejemplo, en el plan gratuito que ahora explicaremos, a tener un total de 5 colaboradores. Una vez empezamos a trabajar, pues, por ejemplo, tenemos este proyecto donde nos empiezan a aparecer una serie de ficheros. En este caso, especifica quién ha subido el fichero, pues Paulo, Marco, un servidor, en qué momento y el tamaño. Además, como comentaba anteriormente, tenemos un historial de todos los cambios que se han llevado a cabo a lo largo del proyecto. Con lo cual, pues, es algo que es interesante a la hora de controlar esas modificaciones. Y en este caso, pues, participan 5 colaboradores. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, vamos a dejar aquí este proyecto, ya lo hemos generado, está en blanco y luego en la parte del flujo de trabajo explicaremos cómo trabajar. Seguimos. El segundo punto a tener en cuenta es el sincronizador. Es decir, si nosotros queremos que se actualicen los datos del proyecto en el que estamos trabajando automáticamente, tenemos que instalar un sincronizador que suba a la nube los resultados que estamos generando. Para instalar ese sincronizador, en el momento que hacemos la instalación del CD de Zipe, nos pregunta si queremos instalar sincronizador de Beam Server Center. Bueno, pues si marcamos esta opción, veremos cómo nos aparece en la parte inferior de nuestro escritorio, en la barra de herramientas inferior, una bolita que puede tener un color gris o un color verde. En este caso, cuando vemos esta información, vemos que el color verde nos indica que está conectado ese sincronizador, con lo cual se van a subir los ficheros, y en el caso de gris, pues nos especificará que nos conectemos. Vamos a trabajar con este sincronizador. En este caso, como vemos en la parte inferior, yo ya lo tengo instalado. Vemos aquí cómo me aparece esa bolita. Hago doble clic y me aparece, pues, la ventana para especificar, para que me identifique. En este caso, me conecto a Beam Server Center. ¿Qué es lo que nos va a preguntar este sincronizador? Dice, oye, bueno, ya estás conectado, especifícame dónde quieres guardar la copia local de los proyectos. En este caso, vamos a ir a una carpeta que hemos generado que se llama C Beam Projects. Realmente esta carpeta, si nos vamos a C, ahora mismo está vacía. Y el siguiente punto sería especificar qué proyectos queremos sincronizar. En este caso no tenemos ninguno. Lo lógico sería sincronizar o marcar para sincronizar todos los proyectos en los que estamos trabajando. En este caso únicamente voy a marcar estos dos. Proyecto Z, aceptar, y proyecto demo 2, aceptar. Y aceptamos. ¿Qué es lo que está haciendo el programa? Vemos que está descargando los ficheros de cada uno de esos proyectos. ¿Qué nos va a permitir este sincronizador? Bueno, pues cuando generemos resultados en Beam Server Center, los suban, y cuando un colaborador genere resultados, los descargue. Si ahora de nuevo vamos a esa carpeta, disco local Beam Projects, ya nos aparece nuestra información de usuario y ya nos aparece información de los proyectos que hemos sincronizado. Por un lado, el proyecto Z, que incluye, pues, unos IFCs que hemos generado anteriormente, y por otro lado este proyecto demo 2 que está vacío. Comentar que los nombres aparecen a partir de la versión 2017C, que saldrá a lo largo de esta semana y que es con la que voy a trabajar con una versión beta. Bien, pues ya tenemos esto preparado, solo nos quedaría empezar a trabajar con las herramientas de Zipe. Para eso, bueno, pues vamos a esperar al siguiente punto. Y a modo de introducción, como vemos, los programas Zipe, cuando generamos un nuevo fichero, nos pregunta si queremos importar un modelo Beam que se encuentre en un directorio local o bien en la plataforma Beam Server Center. De manera, pues eso, que no es necesario tener o trabajar en un directorio local con copias de seguridad, etcétera, sino que podemos trabajar directamente con una copia en la nube. Y eso lo vamos a explicar a continuación. Bien, antes de eso, comentar que a día de hoy existen, pues, 4 planes. Únicamente abiertos solo tenemos el plan Free, que nos permite, pues, trabajar con una capacidad máxima de 1 giga, un usuario es el que está, el administrador, el que está gestionando la cuenta, 5 colaboradores y un total de 5 proyectos.
Se irán abriendo los nuevos planes con mayor capacidad y mayor número de colaboradores. Incluso la posibilidad de generarnos nuestro propio apartado de empresa en el que existen 50 generadores o 50 usuarios, 50 administradores de proyectos, cada uno a su vez con sus propios colaboradores. Esto es algo que lo iremos viendo con el tiempo. Vamos a pasar a explicar el flujo de trabajo. Bueno, pues cómo trabajan estas nuevas herramientas dentro de ese flujo de trabajo OpenBIM, como comentamos anteriormente, y cómo se sincronizan con BIM Server Center. Bueno, pues para eso vamos a plantear un caso que puede ser habitual, que sería el siguiente. En este caso tenemos un administrador, un project manager, que va a trabajar con 5 colaboradores. Y en total esos colaboradores pues, pueden llegar a trabajar con 11 programas distintos. En este caso vamos a enseñar todos de CIPE, pero comentar que pues podrían utilizarse otros que trabajen con IFC. Un caso tipo podría ser, oye, pues el arquitecto trabaja con el diseño, va a utilizar la herramienta IFC Builder. Tenemos un experto en eficiencia energética que va a trabajar con los programas de Cipeterm, Cipeterm Loads para cargas térmicas, Cipeterm HVAC para temas de climatización, o Cipeterm, pues, E+ o HE+ en función del país en el que nos encontremos para justificación normativa. Nuestro ingeniero industrial se va a encargar de la instalación de iluminación y electricidad. Vamos a colaborar también con un ingeniero civil que va a hacer el cálculo de la estructura. Un especialista, un ingeniero de telecomunicaciones para la instalación de telecomunicaciones y un experto en acústica para toda la comprobación de cálculos acústicos. El flujo de trabajo, siguiendo un poco lo que hemos dicho, sería el siguiente. Bueno, pues tenemos esa nube BIM Server Center. En primer lugar, pues el Project Manager, que en este caso pues, corresponde a la figura del arquitecto, se va a dar de alta en BIM Server Center y va a enviar una invitación a sus colaboradores dentro de un proyecto. A continuación, va a empezar a trabajar, va a empezar a modelar. Realmente, a partir de ese momento ya todos podrían trabajar de manera simultánea, pero vamos a plantear un caso en el que a nivel de proyecto básico o a nivel de anteproyecto ya tenemos un modelo, ya tenemos un diseño, un modelo geométrico. Con ese IFC Builder genera un modelo geométrico del edificio y lo comparte vía IFC en BIM Server Center. Automáticamente el resto de colaboradores recibirá esa información del modelo y empezará a trabajar con sus programas especialistas. Podrá darse el caso, como tenemos aquí, que el ingeniero civil trabaje dentro de un ordenador con las distintas plataformas, o podrá darse el caso, como tenemos aquí, que dentro de un estudio, en este caso de eficiencia energética, distintos ordenadores trabajen con distintas herramientas. En cualquiera de los casos, una vez obtengamos resultados, gracias a ese sincronizador, se subirán automáticamente los resultados dentro de IFC. No es necesario que sean, dentro de BIM Server Center en formato IFC. No es necesario que sean resultados finales, pueden ser parciales y ir viendo cómo va creciendo o cómo se va desarrollando el proyecto. No es necesario decir que al estar todos esos ficheros dentro de una misma carpeta, automáticamente cada programa va a poder interpretar información de los resultados de los demás. Por ejemplo, por hablar de un caso concreto, pues vamos a suponer que el arquitecto cambia el diseño de la fachada. Ahora, en lugar de tener 30 centímetros, va a tener 20 centímetros o va a tener otra geometría. En el momento que la cambie, esos datos serán recibidos por cada uno de los especialistas. ¿Temas más concretos? Bueno, pues, por ejemplo, el especialista en iluminación ha hecho unas soluciones de luminarias que va a llegar a cada uno de los profesionales de eficiencia energética o incluso él recibirá dentro de su propio programa de electricidad. ¿Esto qué permite? Bueno, pues que no se generen incoherencias. Es decir, estamos volcando toda la información y cruzando los datos entre cada una de las disciplinas de forma automática. Al final no es nada nuevo lo que se está proponiendo. Pasamos de utilizar un sistema secuencial que lo que hace es prolongar en el tiempo el desarrollo de un proyecto, es decir, que trabaje el arquitecto en primer lugar, que trabaje el ingeniero civil para el cálculo de la estructura en segundo lugar
y que trabaje el especialista en instalaciones en tercer lugar. ¿Qué es lo que pasa en muchas ocasiones? Que el especialista en instalaciones necesita patinillos más grandes. Volvemos al caso inicial y hay que modificar esos patinillos, con lo cual es probable que modifiquemos el emplazamiento de algún pilar. Tenemos que volver a empezar a comprobar que todo cumple. Aquí lo que estamos haciendo es un modelo en paralelo, modelo de trabajo en paralelo, de manera que cada uno se va retroalimentando de la información que está generando los demás. Al fin y al cabo, lo que estamos tratando de mostrar es ese BIM 3.0 que habla de pues, trabajar cada uno en su propia línea sobre un único modelo para generar toda la documentación de forma coherente. Con estas interacciones automáticas que comentábamos anteriormente y dentro de un flujo de trabajo Open BIM, es decir, con sistemas o con ficheros abiertos públicos. Bueno, y hasta aquí el rollo teórico y ahora vamos a entrar ya a la parte práctica. Vamos a hacer un ejemplo de este flujo de trabajo muy sencillito porque tampoco tenemos mucho tiempo. Bien, bueno, pues en este caso abro mi menú de CIPE. Como vemos, tenemos una serie de apartados, cada uno con sus programas. En este caso, pues vamos a empezar por el desarrollo del modelo geométrico. Y para eso trabajamos con IFC Builder. Lo tengo por aquí ya abierto. IFC Builder, a modo de resumen, es una herramienta muy sencilla de utilizar que nos va a permitir hacer un modelo geométrico básico, geométrico y espacial de nuestro proyecto. ¿Cuál es una de las ventajas o probablemente la principal ventaja? Que es gratuito. Es decir, para trabajar dentro de este flujo de trabajo BIM podemos hacer el desarrollo del modelo geométrico sin necesidad de pagar una licencia de otro programa que nos permita modelar. ¿Qué es lo que nos va a permitir este programa? Bueno, pues dentro del apartado de elementos constructivos, pues vamos a poder especificar que, oye, por ejemplo, en este caso tengo un cerramiento y como vemos los datos que nos va a pedir son muy básicos. Se trata de una fachada con un espesor de 0,28. De manera que, bueno, pues con estos datos yo empiezo a dibujar mi fachada, que puede ser este el caso. Bueno, pues iremos dibujando nuestro edificio. Podemos, importante, partir de una plantilla de AutoCAD si tenemos el modelo desarrollado en CAD y a partir de ahí dibujar el modelo 3D. Podemos directamente trabajar con un modelo 3D o incluso podemos, si tenemos un IFC, empezar el proyecto importando un IFC que venga desde otra plataforma. Como vemos, la forma de trabajar es siempre en 2D, pero tenemos la posibilidad de visualizar en 3D lo que estamos desarrollando. En este caso, activo. Y vemos aquí que hemos dibujado este muro, pero yo ya tenía, por temas de tiempo, modelado el edificio. Con lo cual, bueno, vamos a trabajar con ese edificio. Antes voy a eliminar este muro. Bien, de manera que, bueno, una vez hemos definido los elementos constructivos y también hemos hecho una definición de recintos, simplemente el nombre, bueno, pues ya podemos empezar a calcular. Podemos empezar a exportar este IFC. Para eso nos vamos a la parte superior derecha y nos dice si queremos exportar este IFC a algún lugar. Tenemos una opción aquí que nos dice seleccionar proyecto. Nosotros podemos trabajar en local. Si vamos a trabajar dentro de una misma máquina, lo lógico es trabajar en local, pero si se trata de un equipo, podemos decirle, oye, quiero que leas todos los proyectos que tengo en BIM Server Center y específicamente me exportes esta información al proyecto Demo 2. Aceptar, aceptar, y en este caso exporto con IFC 4. Y aceptamos. Ya se ha generado en la ruta que comentábamos anteriormente, C BIM Projects, proyecto 178, ese IFC. Automáticamente el sincronizador lo que ha hecho es subirlo a la nube. Lo ha subido a la nube para compartirlo con el resto de colaboradores. Bueno, pues ya hemos empezado, ya tenemos ese IFC que el resto de colaboradores va a poder utilizar. Vamos a pasar a otras herramientas. Vamos a trabajar con las herramientas específicas de cálculo. En este caso, pues vamos a empezar por la parte de eficiencia energética y cálculos térmicos. Empezamos trabajando con Cipetherm Loads, por ejemplo, para hacer cálculos de cargas térmicas.
En este caso, pues también tengo cargado aquí un ejemplo. Este ejemplo es una plurifamiliar. Podemos ver resultados de cargas térmicas de distintas viviendas o zonas comunes. Incluso también nos permite pues, trabajar con más detalle con cada uno de los datos de comportamiento de cada uno de los elementos constructivos de nuestro edificio. ¿Cuál es la funcionalidad de este programa? Pues vislumbrar por dónde estamos perdiendo energía para optimizar el comportamiento energético de nuestro edificio. Bien, en este caso me voy a generar un proyecto aquí, una carpeta que se llama Proyecto Demo 2, únicamente para guardar los ficheros de los programas. Realmente los IFCs, que son los que voy a compartir, irán alojados en la nube. Me voy al programa de cargas térmicas y genero un fichero nuevo, un proyecto nuevo, perdón. ¿Dónde alojamos ese proyecto? Bueno, pues yo me lo he generado en el escritorio, guardo aquí y le voy a llamar logs. Aceptamos y aceptamos. La primera pregunta de este programa es si queremos importar un modelo IFC. Le decimos que sí y que lo lea de BIM Server Center. En este caso, yo estoy en la misma máquina, me reconoce este usuario, pero vamos a suponer que mi compañero Marco, que es el especialista en eficiencia energética, está trabajando en su propia máquina, con lo cual, al seleccionar el proyecto, le aparecerá este proyecto Demo 2, con lo cual va a poder leer la información de ahí. Como vemos, ya reconoce ese modelo geométrico que se ha desarrollado vía IFC Builder y nos va a permitir pues, importar los datos de ese modelo geométrico. Además, en la parte superior vemos cómo existe una nueva pestaña, ficheros adicionales. Aquí nos van a aparecer todos los ficheros IFCs que aparezcan en el proyecto. ¿Qué quiere decir? Que, oye, si hemos definido la instalación de iluminación, pues se tendrá en cuenta a la hora de hacer el cálculo de cargas térmicas. O si hemos definido la estructura, nos aparecerá el modelo 3D con la estructura. Con lo cual, pues, poco a poco iremos viendo cómo se va agrandando este proyecto. En este caso, lo estoy asociando a un directorio de librerías. Ahora explicaremos por qué. Y aceptamos. El funcionamiento es muy similar en todos los programas. Si sabemos utilizar uno, sabemos utilizar todos. Vemos cómo, en primer lugar, este programa tiene dos pestañas, edificio. Aquí nos empiezan a aparecer pues, todos los recintos que hemos definido. Cada recinto va a tener unas condiciones climáticas que nosotros pues, hemos predefinido anteriormente en esa librería. Si no lo tuviéramos asociado a esa librería, podríamos venir aquí y decirle, oye, se trata de un proyecto habitable, cuya ventilación tiene un perfil de uso que puede especificarse, oye, que se va a utilizar en estos puntos, por ejemplo, en este horario. Bueno, pues todo esto es editable. Una vez hemos definido el comportamiento de cada habitación, podemos exportar y generar un fichero con esa librería, de manera que cada vez que se cargue un proyecto cuyo recinto se llame dormitorio, cogerá esos datos. Bueno, pues comprobamos que ya está definido todo. El programa nos reconoce que hay dos tipos de fachadas, uno que son fachadas y uno medianeras, con un comportamiento térmico, que es lo que vamos a necesitar para hacer estos cálculos, temas de tabiquerías, cubiertas y algo fundamental, los puentes térmicos. Esto es algo que ningún otro programa va a reconocer trabajando dentro del mundo del BIM. IFC Builder permite hacer una interpretación, como vemos aquí, de todas las aristas entre cada uno de los recintos y en contacto con el exterior. Con lo cual, automáticamente, los programas de térmica y acústica van a reconocer pues, los puentes térmicos que tenemos dentro de nuestro proyecto. En este caso, pues por ejemplo, nos lo reconoce, pero siempre podemos llegar a editar y especificar los valores concretos con los que queremos trabajar. Bueno, vemos que el proyecto ya está definido, podemos entrar a ver con más detalle pues, el comportamiento de cada uno de los recintos, pero bueno, vamos a pasar. Y empezamos a trabajar en la pestaña de cálculo. En este caso le decimos que los datos climáticos que debe de coger se encuentran, estamos en Alicante, todo esto es editable, aceptamos. Vamos a trabajar con una única hipótesis. Anteriormente hemos visto que había una hipótesis por cada vivienda.
vamos a simplificar el cálculo y trabajamos con una única hipótesis y una vez definido esto ya actualizamos resultados y empezamos a obtener resultados del cálculo. Vemos que ya nos aparece la evolución anual de carga máxima simultánea de refrigeración. Podemos llegar a visualizar esta información por meses, la evolución horaria, incluso pues la carga máxima de calefacción y profundizar a ver el cálculo en cada uno de esos recintos. Importante para entender este flujo de trabajo, yo como especialista ya he obtenido unos resultados, con lo cual voy a exportarlos con el equipo, con nuestros colaboradores. El programa no especifica ningún tipo de ruta. Sabe que como estamos trabajando dentro de BIM Server Center, lo que va a hacer es exportar ese fichero en la ruta BIM Projects y automáticamente el sincronizador lo subirá a la nube. Vale, pues ya tenemos dos ficheros dentro de ese proyecto. De hecho, si nos vamos al apartado de proyectos, vemos como en proyecto demo nos aparece la unifamiliar que hemos generado desde IFC Builder y unifamiliar Cipetern Loads que hemos generado desde el programa Cipetern Loads. Vale, pues vamos a seguir avanzando. Y para eso pues nos vamos a otro programa. En este caso, un programa de climatización, de definición de instalaciones de climatización. Cipetern HVAC. Vemos que este programa tiene dos pestañas, esquema de principio, planos de planta. De hecho, nos genera resultados en cada uno de los elementos que se han dibujado dentro de este esquema de principio, pero nos vamos a centrar en este plano de planta. Se trata de otro proyecto, como vemos aquí, lo que vamos a hacer es cargar el nuestro. Simplemente enseñar este proyecto a efecto de lo que podemos llegar a introducir, soluciones de conductos, soluciones de suelo radiante, radiadores, etc. Bien, pues generamos de nuevo, seguimos el mismo procedimiento, lo voy a guardar dentro de mi carpeta demo con el nombre HVAC. ¿Desea importar un modelo BIM? Sí. Selecciona el proyecto, proyecto demo 2, automáticamente se nutre de la información de este proyecto, especificamos dónde se encuentran las tipologías de recintos, en este caso, y algo muy importante, a partir de la versión 2017C, que está a punto de salir, nos aparece esta información, mantener el enlace con el modelo BIM. Lo lógico es que digamos que sí, cualquier modificación que hagamos en el proyecto se modificará o se enviará al resto, al conjunto de participantes. Si, oye, estamos en una fase inicial y no queremos compartir nuestros datos, tenemos dos posibilidades más. No, pero conservar el modelo 3D, porque quiero utilizar ese modelo 3D, pero no quiero compartir mis datos con el resto, o no, y lo que vamos a hacer es trabajar con las plantas de ese proyecto sin el modelo 3D. En este caso estamos trabajando dentro de un flujo de trabajo colaborativo, con lo cual le vamos a decir que sí. Automáticamente nos identifica las plantas, nos identifica también los tipos de recinto y además, como existe el fichero de Cipetern HVAC, cuando nos vamos a planta baja y nos colocamos encima de cualquier recinto, ya nos aparece la carga térmica de cada uno de esos recintos calculado por el programa Cipetern Loads. Es decir, si ahora se hace cualquier modificación en Cipetern Loads, automáticamente se modificará aquí también. Bien, bueno, pues vemos el modelo. Ahora nos faltaría empezar a definir instalaciones. En este caso, vamos a comprobar que los recintos están definidos correctamente. Así es. Y empezamos a definir circuitos. Vamos a poner un suelo radiante, por ejemplo. Aceptamos. Bien, por ejemplo. En este caso, pues ya tenemos una serie de suelos radiantes asociados a cada uno de los recintos. Nos faltaría especificar el trazado. El trazado puede ser automático, puede ser manual. Como vemos, el programa nos da distintas propuestas en función de dónde coloquemos la entrada. Bueno, pues vamos a dibujar varios por aquí y ya está. Como vemos, se están dibujando en el modelo 3D. El siguiente punto sería definir un colector según el número de circuitos, empezar a calcular. A nivel de cálculo es abrumador la cantidad de información y la cantidad de comprobaciones que hacen estos programas, pero bueno,
vamos a dejarlo aquí. Realmente, si le damos a comprobar, nos van a decir, oye, este circuito de suelo radiante no está conectado al colector correspondiente. Pero bueno, nos centramos en la geometría y vamos a decir, oye, ya ha empezado el proyecto, con lo cual exporto mis resultados a ese proyecto BIM. En este caso, con este nombre. Aceptamos y ya hemos enviado la información al resto. Bueno, pues siguiendo este flujo de trabajo podemos, pues, por ejemplo, trabajar con el programa Cipeterm H Plus de la misma manera, tal y como lo hemos hecho con el resto. Si trabajamos a nivel internacional, tenemos el programa Cipeterm E Plus, cuyo motor de cálculo es Energy Plus o E Plus. Este programa H Plus nos va a permitir justificar el H1 y el H0. Además está en proceso de homologación para la generación de, oficial de la calificación energética, edificios terciarios. Podemos seguir viendo otros ejemplos, por ejemplo, a nivel de iluminación, Cipelux, pues el funcionamiento sería igual. Vamos a hacerlo muy rápidamente también. En este caso no me voy a parar a explicar el proceso, lo voy a hacer lo más rápido posible. Guardamos, aceptamos, seleccionamos de nuevo el proyecto demo. Ya tenemos ahí en ese proyecto demo el IFC geométrico, el IFC de cargas térmicas y el IFC de climatización con ese suelo radiante. Nos detecta los recintos, las plantas. Empezaríamos desde cero. Simplemente comentar también, oye, que en estos recintos nosotros podemos decirle que nos haga la comprobación de, por ejemplo, si estamos en España, trabajamos con Cipelux CTE, si estamos a nivel internacional, existe una versión internacional. En España podemos especificar que, oye, me compruebe el H3 o me compruebe el SUA4. Además, también tenemos implementada la normativa UNE 12464, donde especificamos pues, qué tipo de recinto es y qué comprobaciones se van a llevar a cabo. Y el funcionamiento sería pues, muy similar. Especificamos que queremos trabajar con una luminaria, en este caso un downlight. Aceptamos a una altura de 2.4. Ponemos aquí dos luminarias, en este caso una, en este caso otras dos. Baño, incluso aquí pues podemos ponerlas en 240, pero en ese círculo 4 luminarias. Vamos a incluir otra nueva luminaria interior para el resto de recintos, pero en este caso de otra tipología, empotrada. 240, uno aquí, otro aquí y otro aquí. Ya hemos introducido una serie de luminarias, podemos visualizarlas en este modelo 3D. Calculamos y podemos empezar a ver los resultados de cálculo. Vemos que aquí ya nos empiezan a aparecer iluminancia media horizontal, potencia instalada, el VEI. En caso de haber marcado las comprobaciones nos dirá si cumple, si no cumple. Y ya empezamos a tener datos que podemos visualizar de distintas maneras, bien en isovalores, bien en isolíneas, como vemos en este punto. Y vamos de nuevo a exportar esos resultados al proyecto. Bueno, podemos seguir avanzando. Por ejemplo, ya tenemos esta información. Nos vamos a Cipelec, programa de instalaciones eléctricas, cuyo potencial también de cálculo es abrumador. Vemos aquí que tenemos una pestaña donde especificamos el esquema unifilar. Pero si nos centramos en el plano de planta, pues se han especificado aquí una serie de datos con canalizaciones de un tipo, de otro tipo. Aquí, por ejemplo, si nosotros de nuevo cargáramos este proyecto, el programa lo que haría sería interpretar el emplazamiento de cada una de las luminarias que hemos considerado. De manera que, bueno, pues, en este caso no tengo librerías, pero la vamos a marcar igual. De manera que ya sabemos con detalle dónde se encuentran dentro de mi programa de electricidad, que es un programa totalmente independiente, dónde se encuentran las luminarias del proyecto. Ahora simplemente, como vemos aquí, nos aparece el suelo radiante, nos aparecen las luminarias, todo lo que hemos introducido en el resto de
programas, simplemente pues tendría que especificar pues, la información referente a electricidad. Que oye, en este caso tengo un cuadro aquí, tengo una canalización que une este cuadro con esta luminaria. Vamos a especificar qué tipo de canalización es. Pues puede ser un tubo o puede ser una bandeja perforada. En este caso se trata de una bandeja perforada. Vemos aquí que aparece la sección. No solo eso, sino que en el modelo 3D ya nos aparece esa canaleta. El siguiente punto sería especificar los circuitos. Especificar, oye, que tengo un cuadro con un circuito. Bueno, información ya referente a... Incluso podemos definir otro circuito. Bueno. Por ejemplo, aquí tenemos estos circuitos definidos y los incluimos dentro de la canaleta. Vemos que aparecen 3 cables, pues a ese nivel de BIM llegamos. Si nos fijamos en el modelo, aparecen esos 3 cables y aparecerán en cualquiera del resto de programas, de manera que vamos a comprobar si existen interacciones entre esa canaleta y el resto de instalaciones o estructuras. Bueno, aquí realmente el cálculo está mal hecho, no he parado a definir nada, pero oye, quiero que se me exporte esta información. De manera que, bueno, pues le doy a exportar y ya tenemos dentro del proyecto BIM también la información referente a electricidad. Bueno, pues podemos seguir trabajando con programas de telecomunicaciones donde pues, nos aparecen las tomas de electricidad y se hace la comprobación de que esas tomas de telecomunicaciones estén a menos de 1 metro de distancia de las tomas de electricidad. Programas mucho más específicos, como por ejemplo de centros de transformación, que se integran dentro del modelo BIM y aparecería esta información geométrica dentro de ese modelo BIM, con las comprobaciones oportunas. Entramos en la parte de estructuras y también reconocemos pues, esa información geométrica a falta de definir el modelo estructural con los programas de StruBIM Analysis o StruBIM Design. Luego veremos también cómo CIPECAD, a partir de la versión 2017C, se integra dentro de este flujo de trabajo. Y bueno, pues una vez ya estamos trabajando, pues ahora el arquitecto podría decir, oye, que sé que mi equipo está trabajando porque reconozco que hay un mayor número de ficheros dentro de la plataforma y ahora lo que quiero es sincronizarlos dentro de mi visualizador, dentro de mi programa, el modelador IFC. Bueno, pues ya lo hemos sincronizado y ahora mismo si nos vamos a la vista 3D, pues vamos a poder comprobar cómo, vamos a marcar aquí, forjados, marcamos, suelo, lo desmarcamos, cómo ya nos empiezan a aparecer ese suelo radiante que se ha definido en un programa, esa canaleta con esa información de los circuitos, además toda la información de las luminarias, con lo cual empezamos ya a ver resultados de los colaboradores. Podemos empezar a decir, oye, este suelo radiante muévemelo porque no lo quiero aquí, cualquier historia. Además de esto, bueno, pues, por ejemplo, vamos a suponer que ahora mismo el arquitecto o el que está desarrollando el modelo geométrico especifica que se me ha olvidado tener en cuenta que existe un edificio enfrente de mi proyecto. Y de cara a cálculos energéticos es importante. Y además, pues esta ventana la he modificado de sitio o incluso, vamos a ser más drásticos, la hemos eliminado. Este dormitorio ya no tiene ventana. Si nos vamos a la vista 3D, pues vemos cómo nos aparece ya esos bloques enfrente y que esta habitación ya no tiene ventana. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Se ha producido un cambio en el modelo de diseño. Esto va a afectar a todos. Lo que hacemos es exportar de nuevo esa información dentro de BIM Server Center, concretamente en proyecto Demo 2. El programa nos reconoce que ya existe un fichero. Si queremos sobreescribirlo, le decimos que sí. Y automáticamente al resto de colaboradores les aparece este icono en la parte superior derecha. Nos dice que el fichero de importación asociado al modelo BIM ha cambiado.
¿Qué quiere decir? Bueno, pues que ahora nosotros podemos actualizar la información directamente. Decirle, oye, bien, bueno, pues actualízame los datos. En este caso, estamos en el programa de cálculo de cargas térmicas, con lo cual le va a afectar de forma directa. Actualizamos estos datos y además, en este caso también, vamos a incluir los ficheros adicionales que no estaban anteriormente. Aceptar. Nos dice que se han suprimido un elemento, que sería esa ventana. Se han suprimido una serie de aristas, que son las correspondientes a la ventana, y se han actualizado el modelo. Vemos como ya aparece esos edificios cercanos y no aparece esta ventana. Únicamente tendríamos que recalcular y, como vemos, pues, los resultados de 12,2 en la cocina hemos pasado a 12,4%. Probablemente en el resto de recintos haya cambiado algo más. Simplemente exportamos los resultados de nuevo y ya estaríamos sincronizados con el resto del equipo. Esta información, este aviso, no solo ha aparecido en el programa de térmica, nuestro compañero Marco, sino también que ha aparecido en el programa de climatización, ha aparecido en el programa de iluminación y ha aparecido también en el programa de electricidad, que son los que tenemos sincronizados en este momento. De manera que, bueno, pues vemos cómo existe cierta coherencia entre el trabajo que desarrolla cada uno de los colaboradores. Comentaba también, a modo de dato final, yo creo que más o menos el flujo de trabajo queda claro, que a partir de la versión 2016, CIPECAD se incorpora dentro de este flujo de trabajo PEMBIM, de manera que vamos a poder también llamar desde los distintos programas a la estructura y desde la estructura que se lean el resto de información. Bueno, pues para eso abrimos CIPECAD. Estoy seguro que existen multitud de dudas, de manera que cualquier pregunta que tengan nos la pueden hacer llegar a través del panel de webinar. Bueno, y en este caso vamos a explicar algunas de las novedades que saldrán esta semana en CIPECAD. En este caso, pues tenemos el proyecto también desarrollado, lo he hecho de forma muy sencilla, pues una serie de pilares y 2 losas. Aquí ya podemos empezar a obtener resultados en base a lo que hemos definido, si cumple, si no cumple, y como novedad tenemos que, oye, pues ahora mismo estamos dentro de la pestaña entrada de vigas, podemos visualizar la vista 3D del edificio de la estructura, pero además podemos visualizar la vista 3D del edificio completo. En este caso, bueno, pues no lo tengo asociado al resto de instalaciones porque no está en la misma ruta, no está en BIM Server Center, pero vemos como ya empiezan a aparecer cerramientos, empiezan a aparecer volúmenes, información que no hace referencia a CIPECAD. Importante también, bueno, pues que cuando empezamos una obra, a partir de ahora en CIPECAD, vamos a cambiar. Nos hace la misma pregunta que nos hacía anteriormente. Oye, ¿quiero asociarlo a un flujo de trabajo PEMBIM? ¿Quiero asociarlo a un fichero IFC? Si le decimos que sí, pues trabajará como el resto de plataformas. Si le decimos que no, trabajará de la manera tradicional. Paralelamente, en la parte superior derecha nos aparecen estos 2 nuevos iconos. Si estamos trabajando dentro de ese flujo de trabajo en PEMBIM, pues vamos a poder actualizar y que si se ha modificado el modelo arquitectónico o se ha modificado alguna instalación, se vean dentro de este propio programa. Este ejemplo es muy básico. Vamos a abrir uno que es algo más complejo, donde pues se puede ver con más detalle pues, esta mejora, ¿no? En este caso, si visualizamos, por ejemplo, el modelo BIM dentro del propio CIPECAD, pues nos aparece ya información referente a, vamos a desactivar, forjado de viguetas, forjado, pues suelo radiante, como vemos aquí, conductos, que viene del HVAC, con lo cual vamos a empezar a visualizar ya dentro del propio CIPECAD instalaciones y elementos constructivos, como son esos cerramientos que teníamos por aquí, ¿no? De manera que, bueno, pues ya el estructurista pues, conoce el trabajo que están desarrollando el resto de colaboradores, con lo cual pues, estamos de alguna manera sincronizados trabajando en la misma línea. Esta información, del mismo modo, si lo exportamos al resto del equipo, pues, por ejemplo, el modelador va a poder visualizar
ejemplo, en este caso, no es exactamente el mismo, pero podría servirnos. Va a poder visualizar no solo los elementos constructivos que él mismo ha definido, sino que también va a poder comprobar, pues oye, toda la información referente a la estructura, incluso los tendones de este postesado. Por ejemplo, aquí nos aparecen también las bovedillas especificadas por el estructurista, que podemos llegar incluso, pues, oye, no las quiero visualizar o las quiero visualizar en modo de malla, donde nos aparecen ya, reconocemos esas viguetas. Y el resto de información que teníamos, pues la información referente a instalaciones, por ejemplo, este radiador o este conducto. Ya estamos trabajando con algo pues, que de alguna manera nos permite visualizar el conjunto del proyecto, que al fin y al cabo es lo que trata de resolver el BIM, dar una respuesta integral al proyecto. Y bueno, creo que no se me ha quedado nada. En fin, espero que les haya servido para entender hacia dónde tienden los nuevos programas de CIPE. A día de hoy ya es posible hacer proyectos de manera colaborativa con este BIM Server Center. Las herramientas de cálculo tienen un nivel de especificación bestial y están por aparecer algunas otras, pues como por ejemplo de la parte de incendio y demás. De manera que, bueno, hasta aquí la presentación. Veo que existen bastantes dudas. Vamos a tratar de ir respondiendo a algunas de ellas. Nos dice Francisco Miguel, has comentado la separación de los programas de cálculo en herramientas altamente especializadas. ¿Qué va a pasar con CIPECAD MEP? Nos pregunta Francisco Miguel Martín Rivera. Bueno, pues CIPECAD MEP, como vemos aquí, este programa ya tiene de alguna manera integradas todas las instalaciones. Comentar que CIPECAD MEP ya permite lo que es exportar un fichero dentro de BIM Server Center, de manera que si queremos trabajar pues, con fontanería o solar, etcétera, podemos trabajar dentro de este programa. Realmente la integración de CIPECAD MEP dentro del flujo de trabajo OpenBIM pues quizá no tendría tanto sentido porque es una herramienta que de alguna manera ya nos da información de todas y cada una de las instalaciones del proyecto. ¿Para qué nos puede servir? Oye, si yo me estoy encargando de desarrollar el proyecto por mi propia cuenta, pues podría trabajar con CIPECAD MEP y dar una respuesta integral. Si se trata de proyectos que relativamente son sencillos, que, bueno, en parte CIPECAD MEP llega a un gran número de proyectos, pero no es 100%, pues podemos trabajar con esta herramienta sin ningún tipo de problema. Si estamos desarrollando proyectos que pues, no llega a dar respuesta en CIPECAD MEP, pues podríamos trabajar con programas especialistas, como comentábamos anteriormente. De manera que tendríamos dos líneas de trabajo que son totalmente compatibles. Aún así, también existiría esa posibilidad de cruzarlas pues, mediante la utilización de ficheros IFC. En cualquier caso, ya digo, de cara a lo que es la definición o las exigencias dentro del mundo del BIM, se ha desarrollado esos nuevos programas que pues, van de acuerdo más a la generación de un fichero IFC del cual tú eres propietario. En este caso estamos mezclando distintas disciplinas dentro de un único proyecto. Hola, nos pregunta Carlos Ruedas Gutiérrez, ¿te reconoce los pesos de los elementos constructivos para el cálculo estructural? Bueno, la verdad es que no me ha dado tiempo, supongo que hablas de CIPECAD. No me ha dado tiempo a investigar lo que reconoce y lo que no reconoce CIPECAD. Investigaré y te diré. Hasta ahora lo que hacíamos cuando leíamos un modelo IFC, reconocíamos los elementos constructivos, las tabiquerías, fachadas, para hacer una definición de cargas lineales. Es verdad que teníamos que especificar qué tipo de solución constructiva estamos utilizando para considerar el peso. En este caso, lo lógico y lo que entiendo hace el programa es que reconozca esos elementos constructivos, pero sea el estructurista el que conoce el peso real de esos elementos constructivos y lo introduzca de cara a considerar el cálculo de cargas.
no tenemos que perder la perspectiva de que, oye, yo estoy trabajando con un programa de cálculo estructural y es posible que la persona que ha definido el diseño se haya equivocado a la hora de definir el peso de un elemento constructivo, con lo cual puede repercutir en el trabajo que estoy haciendo. A la hora de importar esos datos, sí o sí, es importante revisar esa información, con lo cual el programa probablemente lo pregunte. Nos pregunta Francisco Miguel Martín Rivera si admitirá el módulo de memoria según CT los ficheros de los nuevos programas BIM para la creación de las mismas. Sí, estamos en ello. De alguna manera, CIPECAD Memorias CT, tal y como integraba ficheros propietarios, un fichero de CIPECAD, uno de CIPECAD MEP, uno de Arquímedes, y extraía la información de esos datos, el programa de Memorias CT se va a adaptar a este flujo de trabajo, con lo cual reconocerá también los datos de esos ficheros IFC para integrarlos en la justificación del código técnico. El tema del peso de máquinas de clima, Carlos, iría en la misma línea. Francisco Miguel nos pregunta también, disculpa por tantas preguntas, es un placer. ¿Qué pasa si el modelo inicial de arquitectura se envía desde alguna otra plataforma BIM que no sea IFC Builder, como por ejemplo Revit o Archicad? ¿Cómo lo subimos al BIM Server Center? Bien, esta es una pregunta tipo. La pregunta iría si podemos empezar un proyecto dentro de este flujo de trabajo desde un modelador que no sea IFC Builder. Bueno, pues la respuesta sería sí. Sí, con un asterisco. Es importante entender que depende del tipo de cálculo, puede ser recomendable trabajar con IFC Builder o puede ser recomendable trabajar o no. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues si nosotros, por ejemplo, estamos haciendo cálculos térmicos y acústicos, desde los modeladores tipo, como comentas tú, se puede generar un fichero IFC, pero que no incorpora datos de los puentes térmicos y colindancias. A día de hoy no son capaces de generar un IFC con esta información. Nosotros estamos deseando que así sea. De manera que vamos a poder interpretar dentro de programas de térmica y acústica los elementos constructivos, pero pues este apartado que comentaba anteriormente, por ejemplo, puentes térmicos, si nos vamos a la biblioteca, puentes térmicos lineales, nos va a aparecer en blanco. Con lo cual tendremos que introducirlo si viene ese modelo de un programa como Revit, Archicad, Arcplan. Si nosotros estamos trabajando con espacios, como puede ser en el programa de climatización, pues sin ningún problema podemos generar esa conexión. Ahora bien, ¿cómo hacer esa conexión? Bien, pues si nos vamos a IFC Builder podemos ver que no existe la posibilidad, como si fuera Dropbox o Google Drive, de subir un fichero. La idea es que los ficheros se sumen directamente desde los programas. Existe la posibilidad de, dentro de la carpeta de proyecto, BIM Projects, decirle, oye, yo ya tengo mi proyecto demo generado. Si ahora mismo copio un IFC de cualquier otra plataforma y lo introduzco dentro de mi carpeta, se subirá a BIM Server Center y el resto de programas lo va a interpretar como un modelo geométrico. Con lo cual sí que podemos, simplemente tenemos que hacer este proceso manual, coger un IFC que venga de Revit o Archicad, ponerlo aquí y trabajar sobre ese IFC con las herramientas especializadas. Cualquier modificación que hagas en Revit y Archicad, sustituirás este modelo y pues, se sincronizará con el resto del equipo. Si trabajamos con IFC Builder, el funcionamiento es perfecto 100%. Si trabajamos con otra plataforma, bueno, pues como estamos utilizando IFC, que es un fichero de intercambio, dependerá de la complejidad de la geometría, también dependerá de cómo trabajen los IFCs esas plataformas, si mantienen, por ejemplo, los IDs de cada uno de los elementos constructivos para poder sincronizar el proyecto, pero digamos que sí que podríamos llegar a trabajar. Bueno, seguimos con las preguntas. Gracias, Jesús, por lo de enhorabuena. ¿Podrían varios compañeros trabajar simultáneamente en el mismo proyecto de CIPECAD MEP, por ejemplo, mediante BIM Server Center? Bueno, el objetivo de CIPECAD MEP no es este. Una de las preguntas, uno de los apartados de la lista de deseos ha sido, oye, yo estoy trabajando con BIM, o sea, con CIPECAD MEP, y un compañero hace la información o el cálculo térmico y otro hace la información de climatización. ¿Podríamos trabajar de esta manera? Bueno, pues de forma paralela, pues no sería posible. En CIPECAD MEP únicamente es posible trabajar con un fichero y la respuesta
para poder hacer esto es trabajar con los nuevos programas. Estos nuevos programas sí que nos van a permitir trabajar con un único modelo desde distintas perspectivas, con distintas disciplinas. En CIPECADMEP sí o sí tenemos que trabajar dentro de ese mismo fichero. Seguimos. Vale, una pregunta también de Hugo Agudo es si puede Revit llevar un IFC a IFC Builder y en IFC Builder generar los recintos. Y de esa manera generar los puentes térmicos. Pues así es. Realmente, como comentábamos anteriormente, desde IFC Builder podemos empezar desde cero o bien podemos empezar desde un modelo IFC. De hecho, esta obra que hemos empezado o que hemos enseñado o que he enseñado, la tengo modelada también, por ejemplo, en Revit. Y el proceso idóneo de trabajo sería, oye, pues si alguien modela en Revit, puede llegar a importarse ese IFC dentro de IFC Builder. Desde aquí, el programa va a convertir ese IFC a un IFC con mucha más información, como por ejemplo los puentes térmicos, y podemos ya a partir de IFC Builder trabajar con el resto de programas. ¿Qué es lo que pasa? Cualquier modificación que hagamos ahora en IFC Builder se sincronizará con el resto de programas. Pero si hacemos una modificación en Revit, pues no se modificará dentro del IFC Builder. Hay que tener en cuenta que de este modo IFC Builder se convierte en el modelador geométrico, con lo cual pues, va a poder gestionar los cambios que se envíen al resto del equipo.